El tema que yo presento, ¿verdad? Los hechos de febrero en Santo Domingo, 1844, una mirada de la historiografía haitiana, es un tema que permite ser introducido haciendo provecho del recurso de los antropólogos que tienen una tesis que señalan que el componente de la identidad se trabaja mucho cuando se tiene la oportunidad de la comparación, de estar frente al otro. Pues yo quiero, en lugar por el poco tiempo de entrar en tantos detalles, presentarles una mini reflexión acerca de cómo se construye en Haití la visión de la historia con respecto al este. Es decir, Haití proclama la independencia comenzando el siglo XIX y 25 años después ya está en un proceso de construcción de de los elementos claves de su identidad en términos políticos, sociales, y nos toma como punto de partida. Eso es un tema bastante interesante y que sugiere muchas horas de trabajo que todavía yo no he desarrollado. Lo que yo puedo presentarles esta noche no será más que un avance de hasta donde he llegado. Es un tema en construcción, en desarrollo, y todavía me faltan muchas horas, repito, de trabajo para poder decir que tengo el dominio. Hoy solo tendremos entonces algunas ideas en torno a lo que algunos piensan desde el oeste para el este. En una próxima oportunidad probablemente entonces podamos presentar nuevamente esas ideas, pero con el contraste, es decir, con lo que también nosotros pensamos, ¿verdad? Para presentar cómo se inician las líneas generales de la construcción de la orientación historiográfica de Haití con respecto a nosotros, entiendo que hay que partir de 4 o 5 autores claves, los cuales, repito, me queda todavía mucho trabajo con ellos. Solo he visto para esto una obra de cada uno y muy superficialmente. Este es el caso de Alexis Ardouin, ¿verdad? Que nace terminando el siglo XVIII. ¿Verdad? Está el caso de Thomas Mathieu, que nace comenzando el siglo XIX. Está el caso de Dorsenville, que publica un trabajo en 1924. Está el caso de Dante Bellegarde, que publica La Nación Haitiana en 1936, y está el archiconocido por todos nosotros, Jean-Brice Mars, de 1953. ¿Verdad? Los dos primeros, Ardouin y Mathieu, fueron hombres-estado, políticos de primera jerarquía en el quehacer político de Haití. Pero no solo de estado, hasta ligado familiar y amistosamente con presidentes, ¿verdad? Los dos, Mathieu y Ardouin. Fueron educadores, sobre todo el caso de Ardouin. Ardouin escribe, y ahí está el asunto de comenzar a construir. Es un educador y escribe para producir libros de texto para la educación secundaria en Haití. Entonces, la ventana la abre Ardouin, que en 1832 produce el primer libro de texto en Haití titulado Geografía de la isla de Haití. Me dirá usted, bueno, pero ¿cómo si es geografía? ¿Qué estamos trabajando? ¿Cómo quedan delineadas las primeras ideas de la historiografía haitiana? Este hombre comienza con geografía. Bueno, porque Ardouin incluyó como un elemento complementario importante una cronología de la historia de Haití. Todos los términos que voy a usar son los que usan ellos, no que yo necesariamente los asuma. De la historia de Haití, una cronología
que ocupa 24 páginas del libro, que llega a casi 300 reseñas, efemérides, ¿no? Y que, ojo, de esas casi 300, del siglo XVI apenas hay 4. Y le toca eso a José Guerrero. La llegada de Colón, la Isabela, Nueva Isabela, Santo Domingo y traslado con Obando. 4 de casi 300. Es decir, que durante todo el siglo XVI y el primer tercio del XVII, España no cuenta para nada y refleja que la historia haitiana no comienza necesariamente en ese periodo, anula la presencia española. Y ese es un primer elemento a tomar en cuenta en este proceso de construcción de las líneas generales de la historiografía haitiana, sembrando en el joven, porque este era un libro para jóvenes, la idea de que España nunca estuvo aquí, saltar de 1504 a 1640. Oiga, de Obando, la próxima referencia es 1640, cuando fruto de las devastaciones que no se molesta en desarrollar, comienzan a establecerse en el oeste aquellos filibusteros, ¿no? Y de 1640 un salto por 10 años ya están en el oeste los franceses. Y del 40 salta al 77, entiéndase Aranjuez. Es decir, que España se menciona desde 1504 con Obando hasta 1777 con Aranjuez. Ahora bien, cuando llega el proceso de la Revolución Francesa, vincula la Revolución Francesa con las demandas revolucionarias de la sociedad de Saint-Domingue en el oeste, entonces, si a los 2 siglos y tanto apenas dedicó 4 reseñas, 4 efemérides, entre 1789 y 1926-27, porque aunque el libro se publica en el 32, tiene un corte. Entonces ahí, en ese periodo revolucionario, proclamación de la independencia, consolidación de la independencia, el lío con el norte y el sur, ahí le dedica casi las 300 reseñas. Es decir, una forma, si se quiere, inexplicable de borrar la presencia española. Ahora bien, este criterio de ruptura con lo diacrónico, el análisis del hecho histórico es diacrónico, es decir, usted sigue una serie, usted sigue un acontecimiento que se da en diferentes momentos, sin rupturas, ¿verdad? Eso no se da por ignorancia o incapacidad intelectiva del historiador haitiano. Eso se da en función del plan de borrar a todo lo que no signifique Francia, Santo Domingo francés e independencia, ¿verdad? Incluso hay otros autores que comienzan la historia de Haití con la llegada de Colón. En términos directos, la historia de Haití comienza con el absurdo de las devastaciones, pero no podemos entrar en las críticas, solo la promesa de presentar lo que ellos presentan, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, esa ruptura de lo diacrónico que se da en Ardoin fue seguida por Thomas Mathieu, fue seguida por Dorsenville, fue seguida por Dante Bellegarde, que este es un personaje, yo no sé cómo Bellegarde se las arregló, con cómo él trata los acontecimientos históricos que relacionan ambas partes de la isla, y sin embargo el hombre logró, terminando los 40, un honoris causa de la Universidad de Santo Domingo. E invitaciones, se le trataba con toda la distinción del mundo, aquí, en la parte con Trujillo. Entonces, estos historiadores siguen esa corriente de los saltos.
O sea, presentan un discurso histórico sincrónico, es decir, selectivo, en función de lo que me interesa, ¿no? Para mostrar eso que yo les estoy diciendo, tengo que considerar muchos aspectos. Tengo que considerar, por ejemplo, la tesis de la inercia del este que presenta Price-Mars. Tengo que presentar las conceptualizaciones en cuanto a la independencia efímera y la necesidad de reconsiderar el poder en estas diferencias del norte y el sur en Haití para romper con esa amenaza en el este, hasta llegar al contexto de la ocupación haitiana. Si voy a tratar los hechos de febrero muy rápidamente, bueno, pues aunque sea de soslayo, tengo que hablar de su precedente, ¿verdad? Para Madiu, la ocupación haitiana era inminente. No había manera de que Boyer no llevara a cabo en febrero 22 la ocupación. ¿Por qué? Porque se tenía la convicción de que la fusión con el este protegía a Haití. Así habla Madiu. La fusión con el este, la fusión, utilizan el concepto fusión, que antropológicamente, por decir algo, eso tiene mucha tela por donde cortar. Había que proteger la soberanía haitiana. Había que proteger la unidad lograda entre el norte y el sur con Boyer y ampliarla teniendo el espectro completo de la isla, ¿no? Se tenía la certeza de que ocupando el este, fusionándonos con el este, se solucionarían los problemas del este, es decir, nos venían a hacernos un favor. Y también alimentaba esto de la fusión la convicción de que la superioridad militar del oeste se impondría sin ninguna dificultad, ¿verdad? Y en función de todo eso se tejió todo eso es fruto de Tomás Madiu, todo el tema de los llamamientos, ¿verdad? Si todo eso se da y ustedes no necesitan, entonces Boyer tejió con artificios políticos muy finos para que esa época los llamamientos, barnizándolo con el tema de la espontaneidad, ¿no? Esos llamamientos libres y espontáneos fueron cuestionados. No todos los historiadores, la intelectualidad dominicana los aceptó así porque sí. Y ganó tanto terreno que en 1937 el Instituto de Investigaciones Históricas, fundado por Trujillo, convocó a un gran encuentro coordinado por Gustavo Adolfo Mejía Ricard y en el que participaron intelectuales de la talla de Peña Valle, de Apolinar Tejera, de Troncoso Sánchez, Sánchez y Sánchez, y como invitado especial, nada más y nada menos que Jean Price-Mars. Y en las conclusiones de Price-Mars, este señor llegó a señalar que el rechazo del carácter espontáneo y del llamamiento era una postura de los dominicanos que irritaba e infamaba a la intelectualidad haitiana. ¿Por qué? Por el sentir en la clase política haitiana de entonces de que la ocupación colocaba a los haitianos en un rol de auxilio para la parte este. Incluso llegó Price-Mars a afirmar en ese seminario del 37 que
y con esto rompe, él rompe con el concepto, con la formalidad reconocida por todo el mundo de la multicausalidad de los hechos sociales, porque él presenta lo de los llamamientos como la causa prácticamente única de la ocupación. Incluso dice que si no se hubiesen dado los llamamientos del este, como quiera, Boyer iba a tomar la decisión que tomó, porque era una cuestión de seguridad, de protección de la libertad, de la independencia del Estado haitiano, ¿no? Y bajo esta premisa se dio la ocupación. Es bueno destacar en esta idea de las líneas generales de la historiografía haitiana que los autores que cito, sobre todo Ardouin, que era funcionario en ese momento de Boyer, había un lío entre Ardouin y Mathieu y Boyer en el medio, porque uno, el primero, su padre casó con una sobrina de Boyer y el padre de su mujer casó con una hija de Boyer y él en el medio. Por eso es que hablamos de hombre de Estado, porque estaban en la parte más alta. Incluso uno de ellos fue secretario particular de una de las manos derechas de esos procesos, fue Ginat. Bien. Entonces, a pesar de estar ahí, como diría Martí, en las entrañas del monstruo, esa gente no escribió prácticamente nada de la ocupación. Nada. Solo hay referencias generales para elevar. Incluso el mismo Ardouin, por la condición de que era un libro de, Torsenville, no se molestó en expresar ninguna opinión, simplemente narrar, ¿no? Esto de la fusión para Ardouin, él señala que, en primer lugar, no pudo hacerse con Louverture, comenzando el siglo, tampoco con Dessalines, que ustedes saben lo que hace de retirada en el 5, pero que ensalza a Boyer, porque en su régimen sí fue posible lo de la ocupación. Ustedes conocen las medidas tomadas por Boyer. Yo las salto para ganar tiempo. Solo quiero señalar que el conjunto de medidas que tomó Boyer puso en evidencia, primero, que no era verdad que somos, como decía Ardouin, los haitianos del este. ¿Por qué? Porque se puso en evidencia constitucionalmente que en Haití se da una presencia predominante de control de la sociedad entre mulatos y negros y deja a un lado al blanco. Recuerden de aquel famoso artículo que decía ningún blanco podrá establecerse en territorio haitiano ni como amo ni como esclavo, ¿no? Entonces, este momento de cómo se fijó en la parte la presencia de lo haitiano, creó un problema. Porque tú dices que somos iguales, que nos vamos a fusionar. Y cuando viene, tú tienes una constitución en la que tira el blanco a un lado y solo predomina el negro, entonces el blanco no puede en el este participar en nada.
desde el punto de vista jurídico. La ocupación creó un problema serio porque había una ruptura entre lo institucional, lo jurídico, y la cultura de la parte este. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Mathieu plantea dos posibilidades. La primera, modificar la constitución haitiana. Y la segunda, renunciar a la fusión. Oye, qué duro. Entonces, Boyer no entró ni en una ni en otra y lo que hizo fue que ocupó esto como un conquistador, a someter. Porque es muy bonito decir así, él vino y no se tiró ni un tiro. Bueno, ese es un escenario, ese es un acto de la obra teatral, pero la obra tuvo muchos actos, ¿no? Boyer entonces ocupa como conquistador, es decir, imponiendo la fuerza sobre la razón, porque las medidas, repito, que él tomó lesionaban a todos los sectores sociales de la parte este y en algunos eran inaplicables por el elemento constitucional del negro y el blanco. Todavía es peor. Ellos mismos señalan, estos autores, que el dominicano presentan a la parte este, desde el punto de vista étnico, racial y eso, como un fruto de mezcla donde hay blancos, pero hablan de que son pobres y que son débiles. Dejan la idea de que el fuerte es el negro en sus escritos, en sus conclusiones, ¿no? Así es como se ve el asunto. Y desde ese ángulo, ¿cómo avanzar en la dominación, en la ocupación? No era posible. Era un asunto terrible. Además, esa disposición de Boyer de la sustitución inmediata, así como dice más o menos, urgente, de las costumbres, no Price-Mark, que tenía una formación de historiador, antropólogo, sociólogo, dice, es que la homogeneidad cultural es imposible. Es decir, los propios analistas haitianos dan la clave en cuanto las diferencias marcadísimas entre el este y el oeste. Y concluyen en que la idea de la separación, como ellos utilizan el término, era inevitable, ¿verdad? Eso, y ven esto con muchísima preocupación, porque para los intelectuales haitianos, especialmente Mathieu y Price-Mark, y cuando digo, bueno, sí, Mathieu y Price-Mark, porque también es bueno tener en cuenta que después de lo que publica Ardouin en 1832 y Mathieu en 1848, no hay historiador haitiano que obvie ese hilo conductor. No lo hay. Vamos a ver en otro escenario, cuando yo siga estudiando esto, a ver qué dirá un Gerard Pierre-Charles y su esposa, los intelectuales haitianos de otra generación y otra corriente de pensamiento. Pero hasta aquí, Ardouin y Mathieu siembran en el quehacer historiográfico haitiano las líneas generales con respecto al problema del este, ¿no? Y el celo, cuando crecen y crecen la idea de la separación, el celo viene porque se entendía que la separación facilitaría el éxito del proyecto de protectorado de Buenaventura Báez con Francia, ¿no? Significaría la ruina para Haití, ¿verdad? Por eso se veía con indignación en Haití cualquier apresto que significara la ruptura con el esquema de la fusión, ¿verdad? A pesar de este escenario, en febrero del 44, precedido por, voy a obviar eso,
Filiberto me va a hacer ganar unos minutos de lo poco que me queda, o segundos, porque todo el proceso, bueno, así llegamos al 38. En el este se establece la Trinitaria con un proyecto pro independencia. Y mientras ese proyecto avanza, comenzando el 43, en el oeste se dio el triunfo del movimiento de la Reforma. Se proclamó en la finca de Charles Seurat, que se llamaba Praslin. Y ya el asunto es que cuando se da lo del derrocamiento de Boyer, se acelera la independencia en el este y hay que ver cómo reacciona el intelectual, el historiador haitiano con respecto a la independencia del este, ¿no? Cuando se anuncia la independencia, aquí podríamos echarnos un poco para atrás. En Haití esto se vio con preocupación, con tristeza en toda la sociedad haitiana. Provocó un estupor generalizado, dice Mathieu, que era funcionario de Boyer. Mathieu muere en 1874, lo que quiere decir, y nace en el 14. Lo que quiere decir que todo el régimen, y era uno de la élite, tanto así que estudió en Francia, ¿verdad? Y produce el primer libro de historia documentado, inclusive utilizando fuentes de dominicanos. Eso está explicado en un trabajo de Víctor Garrido, en Siluetas. De esa fuente, del Monte, sí, que muchos tildaron de haitianizado, ¿verdad? Sí. Entonces, esto de la separación insufló el fervor patriótico en la juventud haitiana, se enroló en la Armada haitiana y estuvo dispuesta a participar en las campañas militares que se dieron por la recuperación del control del este. Unas campañas militares que no voy a señalar por tiempo y porque no es muy fuerte lo de la historia militar. Lo que sí quiero decirles es que a pesar de que hubo más de 30 encuentros, fueran escaramuzas, choques de vanguardia, batallas formales, fue imposible para la clase política haitiana recuperar. ¿Por qué? Y aquí va algo importante. Los historiadores haitianos, como dirían ahora los postmodernos, invisibilizan a los actores de la parte este en esos procesos. Mathieu lo menciona 2 o 3 veces a Duarte. Ningún actor de estos procesos en la parte del este ocupa el lugar relevante del liderazgo haitiano aquí. Obviado totalmente, borrado totalmente. Ahora, ellos sí se concentran en que no pudieron rescatar el control de la parte este por las contradicciones en el oeste. Esa es la causa fundamental para ellos. La clase política haitiana recrudece en 1844 la pugna por el poder entre el negro y el mulato. Destrozan a Boyer, se imponen los negros por 13 años, 40-56, 44-56. Y en ese tiempo, esas diferencias, esa apatía del sector de poder de no financiar, de no patrocinar las campañas militares, se convirtió en un factor tan fuerte que Mathieu habla de la falta de unión patriótica. Es decir, en ningún momento está en un sitial importante la gallardía del dominicano, la entereza. Solo reconocen un poquito cuando dicen, en palabras mías, que esas emboscadas lo volvían loco. Parece que en la revolución haitiana lo que predominó fue el choque frontal siempre. No estaban habituados a este método y dice Mathieu que las emboscadas de los dominicanos eran infernales, que esto y que aquello, ¿no? Entonces, estas son, para no cansarlos,
Los elementos esenciales de la historiografía, de la visión de la historiografía haitiana con respecto al tema dominicano. Somos invisibles. No se reconoce en estas campañas militares, el éxito fue abrumador. No se reconoce la gallardía de acá, se reconoce la incapacidad del militar haitiano en defender y recuperar. Ellos muestran que lo de la fusión era una ilusión, porque entre el este y el oeste habían diferencias irreconciliables, como fue el caso de la, diría yo, casi maldad que le hizo Núñez de Cáceres, de pudiendo hablar en francés, que hablaba muy bien francés, a Boyer en la toma de posesión le habló siempre en español y Boyer perdió, yo no entiendo nada. ¿No? Grosso modo, con muchísimo placer, llego a estas ideas para ustedes y que es un ejercicio académico de muchísimo valor para nosotros. Agradezco infinitamente su atención y esperamos seguir creciendo en el análisis de este tema tan espinoso. Muchas gracias.